Cuando usted lo encuentre, hermano, le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículo del 1 al 8. Filipenses 2, versículo del 1 al 8. Cuando usted lo tenga, regálame un amén. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está el mensaje de esta noche, de esta tarde, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia en este lugar, por la oportunidad que nos da, mi Dios, de predicar su palabra. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control de nuestra vida y nos regale su favor. Gracias, Padre lindo, porque usted tomó esa decisión de venir a la tierra, tomar forma humana para bendecirnos, para darnos, por amor lo hizo. Gracias, Señor, que nosotros aprendamos de usted y que cada día, Padre lindo, podamos ser mejores en nuestras familias, en nuestras iglesias, en todo lo que hagamos, Padre. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Quiero yo hablarles a ustedes esta tarde qué aprendemos del nacimiento de Jesucristo. Realmente, hermanos, no significa que nuestro Señor Jesucristo nació ese día o que no existió antes, ¿verdad? Porque Él es eterno. Ese día lo que pasó con Él fue que ese día Él tomó forma humana, se encarnó, ¿verdad? Todos lo sabemos, lo conocemos. Por obra del Espíritu Santo, Él fue engendrado en el vientre de María. Y en el tiempo que ya estaba establecido, Él vino a este mundo en forma humana. Insisto, Él existió siempre. Entonces, es importante entender el significado. O sea, qué es lo que verdaderamente sucedió, en qué nos beneficia a nosotros, porque, hermanos, todo lo que nuestro Señor hizo, ese hecho, ese acto,
de tomar forma humana, y como lo había anunciado el profeta años atrás, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Como ya había sido anunciado, él cumplió esa profecía. Y él tomó forma humana y se vino al mundo, se vino a la tierra, ¿verdad? Entonces, todo eso, antes de hablar y antes de que digamos cualquier otra cosa, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, todo lo hizo pensando en beneficiarnos, porque nos benefició, nos bendijo. Si Él no viene a la tierra, si Él no toma forma humana, si Él no se encarna, no hay oportunidad de perdón de pecado. Perdón de pecado llega a la vida del ser humano por medio de la muerte, por medio del sacrificio que mi Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Pero para que Él pueda morir, tiene que venir a existir. No podía Él hacer eso espiritualmente. Tenía que tomar forma humana, venir a la tierra, estar en la tierra y en el tiempo ya establecido, ir a la cruz y morir. Yo quiero hablarles de algunas enseñanzas, de algunas cosas que rescatamos o que aprendemos, hermano, del hecho, ¿verdad? La gente se enfoca y igual, ¿verdad? Comercio, pues aprovecha, ¿verdad? Y estos días, pues es terrible. Yo les decía, ayer eso no estaba, pero no se podía caminar, no se podía avanzar. Igual no tenemos problema, pues, ¿verdad? Cada quien haciendo lo suyo, pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o la Navidad, no consiste en negocio, no consiste en vender, en comprar, consiste en un evento que para la iglesia, para nosotros como cristianos, es un evento de mucho valor, de mucha importancia, ¿verdad? Entonces, no podemos quedarnos callados. Todo el mundo en estos días está hablando de la Navidad. ¿Y por qué no hablar nosotros? ¿Por qué no predicar nosotros? Que la Navidad significa que Cristo Jesús vino a esta tierra. Insisto, hermanos, ¿qué aprendemos? ¿O qué nos da este evento? O sea, pudiéramos hablar de los beneficios, pudiéramos hablar de los regalos que Él nos da, pero esta tarde quiero yo que hablemos de qué aprendemos. ¿Qué aprendemos? Y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Filipo, anoche estábamos hablando también en esta misma carta. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipo, les habla, hermanos, les habla acerca de lo que Jesucristo hizo y lo presenta bien bonito. Porque esta parte que yo quiero hablarles, el apóstol Pablo lo presenta como la humillación de Jesucristo. Porque Jesucristo en su primera venida, que es hasta donde estamos ahorita, hermano, Él vino en esta oportunidad, vino a la tierra en forma de siervo. Él vino como siervo. Pero Él va a volver, va a regresar en su segunda venida. Jesucristo ya no viene como vino la primera vez. En esta vez Él vino a servir, vino a dar todo, a entregar todo. Vino a decirle a todos, nos dijo, si te pegan en una mejilla, poné la otra. Pero en la próxima vez que viene, que es la que estamos esperando, hermano, Él ya no viene como siervo, ahí viene Él como rey. Él viene a imponer su reino terrenal. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos habla de las dos posiciones. Pero yo quiero hablarles ahora solo de la primera parte. ¿Verdad? Yo quiero hablarles qué aprendemos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero, entendamos esto. Él estando en su gloria, estando en el cielo, estando al lado del Padre, allá estando en la presencia de Dios Padre, lo primero que aprendemos del momento que Jesucristo
tomó forma humana, lo primero, hermano, para poder venir Jesucristo acá a la tierra a cumplir esa gran misión, a salvarnos, a perdonarnos, a sacarnos de la condición en la que nos encontramos, lo primero que Jesucristo tuvo que hacer, y esto es bien importante, Jesucristo dejó la gloria del cielo. Y lo leemos ahí en la palabra del Señor, en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo hablándole a nuestros hermanos en Filipo y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, esa es la llamada del apóstol Pablo para con la iglesia, y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La llamada que el apóstol Pablo le hace a la iglesia allá en Filipo, y esta tarde nos la hace a nosotros, hermanos, póngame atención, que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que en ellos existiera o hubiera ese sentir que existió en Cristo, que hubo en Cristo. Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la decisión de venir a cumplir esa misión que Él iba a cumplir, de morir en la cruz del Calvario, primero tenía que nacer. Pero cuando Él toma esa decisión de venirse al mundo, de venirse a la tierra, de habitar entre la humanidad, de estar entre nosotros, en Él, en nuestro Señor Jesucristo, hubo un sentir, un sentimiento interior. ¿Y cuál era ese sentir que hubo en Él, hermano? Tomar esa decisión y decir: voy a abandonar aquí un tiempo mi gloria, en la posición donde estoy, todos los beneficios que aquí tengo, y me voy a la tierra, me voy allá donde está mi creación, allá donde están todos aquellos, óigame, todos aquellos que están perdidos. En Él hubo un sentir, un sentimiento. Él tomó la decisión y abandonó. Ese es lo primero que yo quiero que aprendamos. Abandonó su gloria, abandonó, dejó su lugar. No vaya a pensar usted que esto es cualquier cosa, porque, hermanos, esto nos habla óigame, esto nos habla de amor. Cuando usted tiene la capacidad de abandonar su comodidad, de abandonar muchas veces, de sacrificar su tranquilidad que tiene por tratar de ir a un lugar o algún momento a ayudar a una persona. Y le voy a ser honesto, y regáleme un segundo. Hoy en estos tiempos cuesta encontrar a alguien que sacrifique su comodidad, su tranquilidad, su posición para venirse a ayudarle, para venir a sacarlo de una situación difícil. Yo me recuerdo hace años, una tarde, una noche, ya estaba yo tranquilo, descansando en la casa después de las actividades, después del trabajo, después de todo lo que habíamos hecho, cuando me cae una llamada y me llama un hermano de la iglesia, ya era noche, hermano, y me dice: estoy varado con mi carro en Aguachapán. Era una camioneta. Yo me recuerdo que teníamos el picacito blanco que fue de la iglesia, y me dice el hermano: estoy varado. Y yo le digo: ¿y qué quiere que haga? Véngase a remolcarme, hermano. Era de noche. O sea, este no es el mejor ejemplo de lo que Jesucristo hizo.
¿verdad? Porque uno no quiere moverse en ese momento, no quiere salir, no quiere ir. Hermanos, nosotros regresamos remolcando esa camioneta en la madrugada. Yo venía durmiéndome en el camino, porque el carrito de nosotros era un carrito pequeño, la camioneta era bien grande. Remolcar algo grande con algo pequeño, eso no se debe de hacer. Y sobre todo a Huachapán, hermano, tener que bajar eso ahí es tan horrible. O sea, no era, había un momento que no lo estaba remolcando, sino que la camioneta casi me levantaba a mí con el carro adelante. Pero lo que yo le quiero decir, que cuando Jesucristo tomó esa decisión de venirse, no le importó, hermano. Vea usted la escena, vea usted el momento, vea usted las condiciones. Él abandonó su posición, su lugar allá, su gloria, todo lo que tenía, y no le importó venir a la tierra y llegar, hermanos, donde se dio la escena del nacimiento de él, llegar a llegó a un lugar, pero de lo más humilde, de lo más bajo, podríamos decir. O sea, el Rey de Reyes tenía que haber nacido en un hotel de primera clase y estar siendo atendida María, ¿verdad?, por un grupo de médicos, pero no, allí en el lugar más humilde. Entonces, allí podemos ver, hermanos, que él sacrificó, o sea, porque él no solo sacrificó su vida allá en la cruz del Calvario, sacrificó su gloria, sacrificó su posición, sacrificó su comodidad, pero todo lo hizo él por amor a nosotros. Y eso lo tenemos que aprender, porque algunas veces nosotros como hijos no valoramos y no entendemos el sacrificio que muchas veces nuestros padres hicieron para que nosotros estemos bien. No entendemos que ellos hicieron un esfuerzo bien grande. Definitivamente yo creo que todos los padres nos sentimos felices y nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho para con nuestros hijos. Pero esto es lo que Cristo Jesús hizo. O sea, no es cualquier cosa. Nosotros como seres humanos estábamos perdidos, estábamos camino a condenación. No había salida alguna, no había opción, no había nada que pudiera hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo tomó la decisión y dice: el único que puede ir a rescatarlos, el único que puede ir a salvarlos, el único que puede hacer algo por ellos, el único que los puede sacar de esa condición es Jesucristo. Y Jesucristo dice que voluntariamente Él vino, hermano. Y ya le digo yo, la primera parte de la que nos habla el apóstol Pablo acá, y le dice el apóstol Pablo a la iglesia que debe de haber en ellos, en la iglesia, y debe de haber en nosotros acá en Cara Sucia, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aprovechando el texto, hermano, debe de haber en nosotros este sentir. O sea, arribita el apóstol Pablo, en el versículo 4, explica esto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es el mensaje. Y esto es el mensaje. Y este es la palabra amor, porque la palabra amor no solo se expresa con abrazos, con besos. No, la palabra amor, que es el tema central, ¿verdad?, de la palabra de Dios, es que nosotros aprendamos a amarnos. ¿Y qué aprendernos a amar nosotros? Aprender a ver no solo lo mío, que no me interese. Mire, yo ya tengo mi plato, ya comí, ya estoy tranquilo. No, hay que ver por el de los demás también, por los de los hermanos también, ¿verdad? De repente hay alguien por ahí que necesita ayuda, que necesita apoyo, que necesita oración, que necesita una ofrenda. Hermano, no tenemos que pensar solo en nosotros. Eso es lo que Cristo Jesús hizo. Él no tenía necesidad de venir. Él estaba bien. Él hubiera dicho: estos pecadores que se pierdan. Pero no, Él abandonó su gloria, abandonó el cielo, se vino a la tierra
¿A qué vino, hermanos? A que los tuvieran, a que los recibieran bien contentos y nadie le puso atención de lo que estaba pasando, de lo que estaba viniendo. Segundo que aprendemos. Primero aprendemos que Jesucristo dejó su gloria con tal de bendecirnos, con tal de ayudarnos. Segundo, ahí en el Filipenses 2:7 lo encontramos, otra palabra bien importante, porque todo esto es el mismo sentir. Jesucristo se despojó a sí mismo. 2:7. El 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque esto de siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo hubiera dicho: ¿cómo va a ser posible que yo me vaya a nacer en ese lugar? ¿Cómo va a ser posible si yo soy Dios? ¿Cómo me va a ver usted en medio de ese pueblo, en medio de esa gente, en medio de esos pecadores que me van a ignorar, que me van a tratar mal? ¿Cómo va? Pero él no estimó el ser igual a Dios. Y dice la segunda parte, la segunda cosa que podemos aprender: sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, se despojó. Esta es otra enseñanza bien bonita. Jesucristo se despojó, él solo se despojó a sí mismo. Y la palabra despojar significa quitarme, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy con ropa y ya estoy en mi habitación, me despojo de la ropa, me quito la ropa. Cuando una persona que un día le otorgaron un poder, alguien que ocupa un cargo político, un cargo, hermano, un día lo juramentan y le dan autoridad, le dan poder para que ejerza, para que dirija, para que tome decisiones, para que administre. Pero esa persona un día comete un error y lo encuentran haciendo cosas incorrectas y lo detienen y le quitan, lo despojan del poder que le fue asignado. Esa es la palabra, se despojó. O sea, hermano, no es que Jesucristo dejó de tener el poder. Él no dejó nunca, cuando se vino a la tierra, nunca dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios, con toda la capacidad, con todo el poder. Pero más que todo, él se despojó, hermanos, de algunos privilegios. Él se despojó de algunos beneficios, porque su humanidad lo limitaba a él en cierta manera de algunas cosas. Pero él solito dice: no, yo no tengo problema. Yo sé que al estar allá en la tierra, yo sé que al estar en aquel lugar, no voy a poder tener los beneficios que tengo aquí en el cielo. No voy a poder hacer todo lo que yo quisiera hacer, porque su parte humana lo limitó. Él dice la palabra que él se cansaba. O sea, no podía en ese momento dejar de cansarse. Está en un cuerpo humano. Y esta palabra nos cuesta a nosotros. Porque el verdadero creyente, al igual que Jesucristo lo hizo para tratar de ayudarnos a nosotros y para tratar de beneficiar a otros, él se despojó. No le importó no tener la capacidad, no el poder, no, sino que los privilegios que podía tener en la gloria, en el cielo, no le importó. Pero eso es lo que muchas veces a nosotros como cristianos nos cuesta. Porque muchas veces el ser humano, en lugar de despojarse y decir: yo no voy a aprovecharme de esta autoridad que tengo, de este poder que tengo para humillar a otros, sino que me voy a bajar, me voy a poner al nivel de ellos, me voy a hacer al nivel de ellos. En lugar de a veces el ser humano de despojarse, lo que hacemos es querer agarrar más poder, más fuerza. Y a veces el ser humano se quiere sentir más grande de lo que verdaderamente es, hermano. Quiere aparentar algo que no es. Entonces debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra, cuando tomó forma humana, porque Él voluntariamente, Él solito, sin que nadie se lo quitara, porque nadie le podía quitar a Él el poder, Él se despojó. Él no abusó de su autoridad, Él no tomó la autoridad, sino que tomó forma humana y se ubicó allí.
¿verdad? Y eso debemos de aprenderlo. Porque en lugar de querernos engrandecer y querer tomar, hermanos, posiciones que no nos corresponden, regálenme su atención. El ser humano toma valor cuando se humilla, cuando baja, ¿verdad? Como dice esa alabanza, el lugar más grande que podemos tener es a los pies de Cristo. Debemos de humillarnos. Y eso es lo que Jesucristo hizo. Se despojó, ¿verdad? De algunas cosas, de algunos beneficios, de algunas, esto se llama prerrogativas divinas, no de su divinidad, porque Él siguió siendo Dios. Jesucristo, al venir a la tierra, renunció a algunas de esas prerrogativas, las cuales estuvieron limitadas por su humanidad, ¿verdad? No nació en un lugar como cualquiera hubiera pedido, ¿verdad? Yo quiero ir y no, Él nació en un lugar humilde, ¿verdad? Jesucristo tuvo que despojarse, renunciar a algunos beneficios que le pertenecían por el bienestar nuestro. Tercer cosa que aprendemos de Filipenses o del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, tercero, esta es otra enseñanza. Jesucristo, al venir a la tierra, tomó forma de siervo. Ahí mismo en el 2:7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué más dice? Tomando forma de siervo. Hermanos, ¿están conmigo? Esto es algo que debemos de aprender. Porque Él, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el más grande del mundo, teniendo toda la autoridad, porque ya le dije yo, no porque Él se vino a la tierra, Él perdió el poder, Él seguía siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero Cristo, en esta venida, hermano, Él dice la palabra de Dios que tomó forma de siervo. ¿Están conmigo, hermano? Tomó forma de siervo, ¿verdad? Cualquiera podría haber dicho, Señor, pero si usted es Dios, usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesucristo apareció con un recipiente con agua y le empezó a lavar los pies a sus discípulos, Pedro no estaba de acuerdo. ¿Cómo va a ser posible esto? O sea, esto no es así. Mejor siéntate, yo te voy a lavar los pies. Hermano, en el momento que Jesucristo está lavándole los pies a sus discípulos, Jesucristo está tomando la figura en el hogar judío, en las casas judías. Allá, hermanos, la gente usaba, en ese tiempo, usaba caites, usaba sandalias, ¿verdad? En ese tiempo había mucho polvo. Cuando alguien llegaba a visitar, siempre había un sirviente, siempre había un esclavo, siempre había un servidor allí esperando que alguien llegara con un recipiente para lavarle los pies. Cultura judía no es occidental como la nuestra. Aquí no debemos de hacer eso. Aquí estamos en Occidente. Allá en Oriente se acostumbraba eso. Cuando Jesucristo viene y le está lavando los pies a sus discípulos, está diciendo que Él es un siervo, que Él es un servidor, que Él es ese sirviente que estaba en las casas para lavarle los pies a los demás. Él está tomando humildad. Él pudo haber venido y decir, yo aquí yo mando, yo soy el jefe, yo aquí las puedo más y yo aquí doy órdenes, va a hacer lo que yo diga. No. Jesucristo vino, hermanos, y tomó forma de siervo para darnos un ejemplo a todos nosotros. Porque la palabra de Dios dice, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que se ponga ¿qué? Servir. Hermanos, todos, sin excepción, todos debemos de ser servidores. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo es el Señor. Debemos de servir. Debemos de ver cómo le servimos a alguien más. Debemos de sentirnos orgullosos, felices, de poderle servir. Le servimos a la familia, le servimos a los hijos, le servimos a la esposa, a los varones, la esposa le sirve a los esposos. Todos debemos de servir.
Debe ser nuestra mentalidad, y en la obra del Señor todos debemos de estar sirviendo de algo menos de estorbo. Amén, hermano. Menos de estorbo, ¿verdad? Debemos de servir en algo en la obra del Señor. El que no sirve, ¿verdad? Así es de que nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro máximo ejemplo en la palabra de Dios, y es una de las enseñanzas que Él nos da, porque Él dice que tomó forma de siervo. 4, terminamos. 4. Jesucristo se humilló a sí mismo. 2:8. Y estando en la condición de hombre, hermano, ¿está conmigo? Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que alguien más nos humille. Una cosa es que alguien más nos humille. Una cosa es que Dios nos humille, porque Dios nos puede humillar, hermanos. Cuando a nosotros se nos quiere subir el ego, Dios nos puede humillar. Una cosa es que alguien más nos humille, que alguien más nos haga algo que nos humille. Y otra cosa es que, óigame por favor, que voluntariamente cada uno de nosotros nos humillemos. Y lo ideal, lo ideal no es que alguien más me venga a humillar a mí. No, lo ideal es que yo solito tome la decisión de humillarme. Dios quiere que nosotros nos humillemos. Dios quiere que nosotros, hermanos, vengamos postrados delante de Él, reconociendo la grandeza de Él. El problema es porque a veces nos cuesta a nosotros humillarnos, porque el ser humano, no sé por qué tiene el problema de sentirse más grande de lo que realmente es. Los hombres les encanta, al ser humano nos encanta que nos aplaudan, hermano, y que nos digan mentiras. Todos esos políticos les encanta que les digan mentiras. Y a veces eso no sirve. Que a ellos les encanta, se sienten la mamá de Tarzán, ¿va? Eso no debe ser. La Biblia dice que Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, Él se humilló. Desde el momento que Él tomó forma humana, se humilló. ¿Sabe por qué se humilló? Porque podríamos decirlo que se rebajó siendo Dios, tomó forma de hombre, pero Él quería sentir en la parte lo que nosotros sentimos. Él se identificó con nosotros y Él por eso nos conoce y por eso tiene misericordia de nosotros, porque Él sintió lo que nosotros sentimos. Sintió nuestras debilidades, sintió las tentaciones. Jesucristo fue tentado en todo sin pecado. Entonces, desde ahí se humilló. Y desde el momento, hermanos, que Él vino y tomó la decisión de ir a nacer en un lugar humilde, un pesebre, Él se estaba humillando. Él no estaba demandando más de lo que realmente necesitaba. Entonces, como verdaderos cristianos y como verdaderos hijos de Dios, tenemos que humillar. Yo le dije que era el último, pero quiero terminar con esto. Jesucristo fue, este es el último, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. 2:8, ahí cerquita está. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y es otra enseñanza que nos dio Él. La palabra, sí, la palabra muerte, pero más la palabra obediencia. O sea, no le importó Él morir. No le importó, porque Él, mire qué tremendo, desde que Él estaba tomando forma humana, desde antes Él ya sabía que iba a venir a nacer. ¿Pero para qué? Venía a nacer para morir. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía todo lo que iba a vivir. Él no venía desconociendo nada. Él ya sabía, yo vine a este mundo. Él sabía que había venido. Nunca perdió su visión. Yo vine a morir por la humanidad. Yo vine a entregar mi vida por todo esto. Pecadores, porque todos éramos pecadores, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él fue obediente. Y eso, cuando usted sigue leyendo después del versículo 9 en adelante, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Dice que el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Amados hermanos, ¿qué aprendemos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Que todo lo que Él hizo, todo lo hizo
por amor, para darnos perdón, para darnos salvación, para darnos beneficio, para traer perdón de pecado, para traer bendición. Entonces ese es el verdadero amor, el cual es el verdadero amor, haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por favor, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pablo, haya en nosotros ese mismo sentir que en nuestro interior sintamos un poquito de lo que él sintió, no del sufrimiento, de lo que él sintió, el amor que sintió por cada uno de nosotros. Por lo tanto, no hubo nada que lo detuviera, sino que por eso él se vino a esta tierra a hacer lo que hizo. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre Santo, Padre bendito, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea, mi Dios, tomando el control completo de nuestras vidas, regalándonos su favor y su bendición. Que todo lo que hagamos cada día, mi Padre lindo, todo sea para alabanza y gloria suya. Que podamos ver su gloria, podamos ver sus maravillas, que podamos despojarnos, Padre lindo, que podamos tomar forma de siervo, que podamos abandonar nuestra comodidad para ir a predicar su palabra, para ir a servirle a usted, mi Padre. Que podamos, Padre lindo, ser obedientes como Cristo fue obediente. Gracias, Señor.